puedas tomar tu lugar. Y buenos días, iglesia, o buenas tardes, no sé, casi buenas tardes. En este día quiero tocar con ustedes o hablar bajo el tema o el título, vuelve al diseño original. Y quiero que vean en la pantalla, va a salir una figura de una obra de arte de Michelangelo de Caravaggio, creo que sí se pronuncia. Este era un artista muy famoso, un artista muy cotizado. Y había otro artista que se llamaba Jan van Meegeren. Y este Jan van, él también tenía mucho talento para el arte, para la pintura. Pero la gente no reconoció su talento. Entonces el enojado dice, no es posible que yo pudiendo hacer lo mismo que Michelangelo, lo mismo que hacen otros artistas, no reconozcan lo que yo sé hacer. Así que a él se le ocurre la grandiosa idea de pintar esta obra, pintó muchas, pero entre esas esta obra que se llama Los discípulos de Emaús. Y cuando él la pinta, entonces va a donde grandes críticos de pintura, a donde varias personas que les gustaba este tipo de arte. Y resulta que cuando miran la obra, lo aplauden y le dicen, wow, realmente está la obra original de Michelangelo. Llegaron los críticos, la analizaron la técnica de pintura, analizaron los colores, analizaron las pinceladas, analizaron los lienzos y dijeron, definitivamente es la pieza de Michelangelo. Así que él vende esta pieza como original en el año 1937 por $4 millones. Casi nada, ¿verdad? Imagínense si ahorita 4 millones es bastante. Imagínense cuánto serían 4 millones en 1937. Así que el hombre se dedica a falsificar obras de grandes artistas. Y lo increíble era que los críticos de estas pinturas no podían reconocer que no era Michelangelo el que la había pintado. Era tan exacto, tan preciso, pero no había sido la mano de Michelangelo ni de los otros artistas. Y cuando yo veo esta historia de esta obra de arte, a mí me parece que a veces en nuestra vida espiritual nos ocurre lo mismo. A veces aceptamos cosas que parecen originales en nuestra vida, aceptamos diseños que parecen originales, pero que no lo son. Y entonces empezamos a vivir una vida falsificada. Empezamos a vivir bajo una unción falsificada. ¿Saben qué es el problema, hermanos? ¿Saben cómo descubrieron que esta obra no era la original? ¿Cómo descubrieron que no era lo verdadero, no era la mano de Michelangelo el que lo había hecho? Porque llegó un verdadero experto que conocía el trabajo de Michelangelo y de otros artistas y dijo, no es. Parece, pero no es. Se puede pasar como que es, pero no es. Entonces meten preso a este artista que falsificaba. Y cuando yo voy a la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, la palabra de Dios me muestra la historia de una familia donde uno de sus miembros comenzó a vivir una vida falsificada y el otro comenzó a vivir un diseño original. Y quiero que estudiemos o veamos rápidamente la historia de esta familia, porque yo pienso que Dios, hermano, en este día, Él nos quiere volver al diseño original de Él. Dios no quiere que vivamos vidas cristianas que parecen estar en el diseño de Él. Dios no quiere que tengamos ministerios moviéndose en una unción que parece la unción de Él. Dios no quiere que le atribuyamos al Espíritu Santo cosas que parecen que son de Él. Dios quiere darnos el diseño original. Dios no quiere que parezcamos, Dios quiere que seamos. Dios no quiere que pretendamos, Dios quiere que tengamos.
Entonces vamos al libro de Segunda de Reyes, no lo vamos a leer, yo le voy a relatar la historia. En el capítulo 16 nos habla acerca de un rey llamado Acaz. El rey Acaz, al igual que todos los reyes de Israel y de Judá, fue enseñado en los caminos de Dios. Fue enseñado en los caminos de David. Él conocía la palabra de Dios. Él había visto y escuchado del poder de Dios como se movía dentro de y en medio de Israel. Sin embargo, Dios lo pone a gobernar, le da poder de gobierno sobre Judá. Y el hombre dice, ¿saben algo? Muy bonito en mis palabras, todo esto que me han enseñado, pero yo no quiero el diseño que Dios ha establecido para mi vida. Yo no quiero gobernar de la manera que me están enseñando, como Dios trazó que se debe gobernar. Yo quiero hacer mi propio mapa, yo quiero hacer mi propio diseño, yo quiero buscar mis propios dioses, yo quiero orar a mi propia manera, yo quiero inventarme el modelo. El modelo que ya estaba inventado por Dios, él quería reinventarlo. Así que el hombre decide comenzar a levantar altares a otros dioses que no era Dios. Es más, la Biblia dice en ese capítulo 16 que comenzó a ofrecer sacrificios a Astarot, comenzó a ofrecer sacrificios a Moloch. Y me llama la atención Moloch, porque Moloch era una estatua de hierro gigantesca que todo el pueblo podía ver con sus brazos así y debajo donde quemaba el fuego, para que los sacrificios cuando los ponían aquí sobre los brazos así, entonces el fuego ardía y el holocausto subía y le brindaban sus ofrendas a Moloch. Entonces a este personaje acá se le ocurre y dice, en Levítico dice que Dios nos prohíbe sacrificar o pasar nuestros hijos por fuego. Era prohibido. Dios nunca pidió que se sacrificaran hijos en el fuego ni de ninguna manera, a excepción de Abraham. Pero fue un caso específico y sin embargo Dios no permitió que fuera sacrificado. Así que era rotundamente prohibido en el diseño de Dios pasar hijos por el fuego. Sin embargo, él dice, yo quiero hacer mi propio diseño. Tomó uno de sus hijos, empezó a arder la llama y lo puso como holocausto para Moloch. Dice la historia que los tambores comienzan a resonar cuando hacían esos holocaustos, porque obviamente el bebé o la criatura que estaba siendo sacrificada, al sentir las llamas del fuego, obviamente, ¿usted qué cree que iba a hacer? A llorar y a gritar. Entonces los tambores resonaban fuertes para no escuchar el llanto del bebé hasta que fuera totalmente consumido por el fuego. Luego se vienen unas naciones en contra de Acaz, los sirios. Y él dice, me han enseñado en confiar en el Dios de Israel, el Dios de Judá, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero yo no quiero poner mi confianza ni mi esperanza en Dios. Yo voy a crear mi propio modelo, mi propio diseño. Así que él se va donde los asirios y él les dice al rey, mire rey, estoy en este problema y no hay mano que me pueda librar. Así que yo vengo delante tuyo, rey, usted lo puede leer ahí en el capítulo 16, 17, 18 y 19. Vengo delante de ti, rey, y de hoy en adelante, si tú me ayudas, si tu mano de poder, si tú me ayudas, yo seré tu siervo por siempre y tú serás mi padre. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Biblia resalta esto ahí? Porque lo que estaba haciendo Acaz era diciendo, tú serás mi señor de ahora en adelante y yo seré tu hijo, tú serás mi padre. Él estaba diciendo, yo ya no tengo por qué servir a Dios, serviré a los asirios. Mi confianza no está en el Dios de Israel, mi confianza estará en ti.
Cuando ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios, empezamos a ser siervo de eso o de esa persona y comenzaremos a recibir la paternidad contraria a Dios. O sea que acá se estaba diciendo: voy a recibir tu paternidad, voy a recibir tu señorío sobre mi vida, ayúdame. Y hace una alianza con el rey asirio. Luego un día va a donde los asirios y entonces visita sus templos, visita sus altares. Y él dice, en mis palabras, ¿verdad? Me imagino yo, me gusta este altar. Me gusta cómo van las piedras. Me gusta esto, me gusta aquello. Y empezó a diseñar un nuevo altar. Empezó a diseñar un nuevo holocausto. Empezó a hacer su nuevo diseño y mandó instrucciones al sacerdote Urías y le dice: Urías, quiero que deshagas el diseño de Dios en ese templo. Quiero que el altar donde hay ese holocausto lo deshagas. Ahora hay un nuevo diseño. Y es este y este. Cuando regrese de Damasco, quiero ver el diseño en el templo de la casa de Jehová. No será más el diseño como el que Dios puso y como el que Dios estableció. Será mi diseño. Imitaremos lo que hacen los asirios. Obviamente Urías, pues ¿qué opción le quedaba? Fue y lo hizo. Y cuando llega a Acaz de Damasco, donde estaban los asirios, dice que comenzó a colectar ofrendas y libaciones. Y se fue a la casa de Jehová, donde había sido trastornado, donde había sido modificado al diseño de él, y comenzó a ofrendar y a quemar ofrendas, inciensos y ofrendas de paz. Qué terrible cuando cambiamos el diseño de Dios a nuestra manera y venimos a quemar ofrenda e incienso con otro diseño, creyendo que le estamos dando ofrenda de paz al Señor. Acaz, qué terrible es cuando uno toma lo santo de Dios y nos apropiamos de lo que es santo para tomarlo como si fuera nuestro y profanarlo. Qué triste cuando Dios nos da un ministerio que es santo, pero empezamos a crear nuestro propio diseño, no con nuestras propias ideas, quizás imitando a otros reyes, quizás imitando al mundo, quizás imitando a fulano, quizás imitando a otro. Y qué triste cuando cogemos lo santo de Dios y lo profanamos. Qué triste cuando un hogar que debería reinar la santidad de Dios y que es santo, tomamos eso santo y lo profanamos. Lo profanamos cuando permitimos que entre el adulterio, lo profanamos cuando entra la infidelidad, lo profanamos cuando la contienda, la ira, la disensión entra. Lo profanamos como si fuera nuestro. Comenzamos a ministrar nuestra vida como si fuera nuestra, y se nos olvida lo que dice en Corintios: oh, no sabéis que vuestro templo es el templo del Espíritu del Dios Santo, y que no pueden hacer con su cuerpo como ustedes quieran. Ustedes solamente son administradores de la gracia de Dios, dice Pablo. Pero cuando cogemos nuestro cuerpo, algo santo que Dios nos da, y comenzamos a profanarlo como si fuera nuestro, y empezamos a vivir nuestra vida, empezamos a crear nuestro propio diseño en la economía. Dios dice: el diseño que yo establecí para que seas próspero es este. Pero tú dices: no, ese diseño no es el que yo quiero. Yo haré como los asirios. Ese método me gusta más, ese está más fácil, ese no requiere sacrificio, ese no requiere ofrenda, ese no requiere santidad. Yo seguiré haciendo mi propio diseño.
Qué triste cuando en la casa, en el hogar, tomamos lo que Dios nos ha dado y empezamos a decir: no me gusta el diseño que Dios estableció en su palabra. Eso de estar orando es mucho, eso de estar ayunando es demasiado. Yo no tengo tiempo para eso, yo no entiendo la palabra. Y comenzamos a establecer nuestro propio diseño en nuestros matrimonios, en nuestra economía, en nuestro hogar, y comenzamos a vivir nuestra vida bajo un diseño que nosotros hemos creado. Qué triste cuando no volvemos nuestro corazón a Dios. Este hombre profanó totalmente la casa de Dios. El llamado que Dios le dio lo profanó. La casa de Dios la profanó. El ministerio lo profanó. Profanó su familia. Este hombre un día dijo: no quiero al Dios de Israel, yo quiero hacer mi propio diseño. Y le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a la palabra que había aprendido. Pero más adelante dice la Biblia que en medio de su casa Dios levanta un hijo llamado Ezequías. Y Ezequías, a pesar de que tenía un padre malo, un padre que había implantado en su vida, en su familia, en su reinado, en su ciudad, un diseño contrario al diseño de Dios, Ezequías tenía una madre que se llamaba Abías. Y Abías significa Dios es mi padre, significa la voluntad de Dios. Ezequías vio cómo su padre fue ante los asirios y les dijo: tú serás mi padre, tú serás mi Dios. Pero cuando miraba a su madre decía: Él es mi padre, Él es mi Dios, Él es mi voluntad. Así que esta mujer, cuando nace su hijo, ella ve, ella entiende, ella sabe que a lo que Ezequías se va a enfrentar no es nada fácil. Ella sabe que su padre había hecho una alianza con los asirios. Ella sabe que el templo estaba profanado. Ella sabe que había miles de altares por la ciudad ofreciendo incienso a otros dioses. Ella sabe que lo que se le venía a su hijo no era fácil. Así que cuando ella da a luz ese hijo, le dice: te llamarás Ezequías, porque Ezequías significa fortalecido en el Señor. Ella estaba desatando el diseño de Dios en la vida de este muchacho. Ella sabía que Ezequías podía ser otro de sus hijos, o otro de los hijos de acá, quemado allá hacia Moloc. Ella sabía que él podía ser uno de los sacrificados, pero fue una mujer que dijo: no, yo implanto el diseño de Dios en mi casa. A mí acaso no le va a implantar su diseño. Yo soy la que voy a parir el diseño de Dios para la vida de mi hijo. Te llamarás Ezequías y serás fortalecido en el Señor. ¿Fortalecido para qué? Fortalecido para destruir altares, fortalecido para destruir las obras de Satanás, fortalecido para destruir las alianzas que había hecho su padre. Y se levanta este muchacho y comenzó a hacer todo lo que le agradaba a Dios. Dice la Biblia que cuando llegó Ezequías a reinar, léalo ahí en el capítulo 18, dice: no hubo un rey ni antes ni después de él como él, porque hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, porque quitó todos los altares, porque se rebeló contra el rey de Asiria y dijo: yo no voy a ser tú no vas a ser mi señor, yo no voy a ser tu hijo, tú no vas a ser mi padre. A mí mi madre me enseñó quién era Dios. ¿Usted sabe quién era Abías? Abías era la hija de Zacarías. De Zacarías. Quizás nos preguntamos: bueno, y es que este hombre acá no tuvo nadie alrededor que le dijera: estás mal.
No tuvo alguien que le dijera así dice Jehová. No tuvo alguien que le dijera ese no es el diseño acá. No tuvo alguien que lo corrigiera cuando estaba profanando el santuario de Dios. Sí, tuvo al profeta Obed, tuvo al profeta Isaías, tuvo al profeta Malaquías, tuvo a su suegro Zacarías, pero nunca quiso escuchar la voz. Y qué la voz de Dios, y qué terrible, hermano, cuando nosotros comenzamos a vivir bajo el diseño de nuestra propia inteligencia, bajo el diseño de nuestras propias fuerzas, para nuestro propio saber, y empezamos a alejarnos de Dios. ¿Sabe qué sucede? La divinidad de Dios se opaca en nuestra vida, y cuando la divinidad de Dios se opaca en nuestra vida, dejamos de ser uno con Él. ¿Qué decía Pablo? Somos uno cuando el que se une a Cristo es un espíritu con Él, y el que es un espíritu con Dios, donde anda las tinieblas huye, donde anda y adoración a Dios, donde andan los enfermos se sana, porque está siendo un espíritu con Cristo. Este hombre no quiso escuchar. Y qué duro cuando Dios manda profetas a nuestra vida a corregirnos y decimos no es Dios. Qué duro cuando Dios nos habla y nos habla, pero ensordecemos nuestros oídos, porque estamos más interesados en hacer nuestra voluntad. Estamos más interesados en implantar nuestro reino, en implantar nuestros deseos, en implantar nuestros sueños, que ir rendidos ante la presencia del Dios Altísimo y decirle yo soy barro, yo soy vasija, haz conmigo como quieras. No se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Pero eso requiere sacrificio. Eso requiere quebrantamiento. Eso requiere rendir la voluntad. Eso requiere dejar de ser Señor de mi vida. Eso requiere dejar ídolos que he puesto en mi vida. Ezequías dice no me conformo a servir a los asirios. Y se levantan en contra de él y se burlaban de él y le decían Ezequías, y le decían al pueblo, y le hablaban en el mismo idioma, en arameo, para que el pueblo escuchara y se amedrantara. Ezequías, ¿qué es ese Dios que tú pones tu confianza? Oh Ezequías, acuérdate de tu padre, tu ejemplo. Pero Ezequías dice no me postraré delante de ti. Y Ezequías recuerda que en el reinado de su padre hubieron estos 3 profetas, y va a buscar al profeta Isaías y le dice Isaías, ¿qué dice Jehová en esta situación? ¿Sabes algo? Porque cuando buscamos el diseño de Dios para nuestra vida, no vamos donde el banquero para que nos solucione el problema. No vamos donde el pastor a que nos solucione el problema, aunque es bueno que nos ayude. No vamos donde el psicólogo a que nos sanen interiormente. No buscamos la ayuda de un ser humano, porque no hay ser humano en esta tierra, ni debajo de esta tierra. No hay nadie que tenga el señorío de Jesucristo, que pueda arreglar tu hogar, que pueda arreglar tu mente, que pueda sanar tu corazón. Hay personas que pueden ayudar, pero cuando nuestra confianza está puesta en un hombre, entonces estamos haciendo de otro ídolo. El problema es que nos hemos acostumbrado a ser dependientes de hombres, dependientes de ministerio. ¿Es malo buscar ayuda? No. ¿Es malo recibir consejería? No. Pero hay gente que solo quiere la consejería. Hay gente que solo quiere que otros paguen precio de oración por ellos. Y Dios nos está diciendo hoy, es necesario que te vuelvas. Es necesario que rompa los altares en tu vida incorrectos. Es necesario que vuelvas a levantar un altar de oración en tu casa. Es necesario que vuelvas a levantar el altar de la adoración correcta al Dios del cielo. Es necesario, iglesia, que convirtamos nuestro corazón a Cristo en verdad. Es necesario, iglesia, que seamos un espíritu con Cristo. Y dice que Isaías le dice, Ezequías, así dice Jehová. Ese así dice Jehová es, esto es lo que Dios va a implantar. Esto es lo que Dios va a hacer. Así es como Dios quiere que tú hagas. Esto es lo que Dios quiere que tú pienses. Esto es como Dios quiere que tú soluciones este problema, Ezequías. Le dice, así dice Jehová. Ese rey escuchará sonido de guerra y se huirá y huirá a su tierra. Escuchará sonido de espada y regresará.
y cuando regrese a su tierra por espada morirá. Yo no sé cuántos de ustedes saben esto, pero a mí la Biblia me enseña que cuando la boca de Jehová se hable, cuando la boca de Jehová habla, no hay nadie que pueda revocar lo que la boca de Dios dijo. Nadie excepto Él. Llega este hombre, escucha sonido de guerra, se devuelve a su ciudad y su propio hijo lo mata a espada. La Biblia termina diciendo que Ezequías, hermano, ocasionó uno de los grandes avivamientos en Judá. Iglesia querida, Dios no te permitió casarte con alguien solo para que pases rico, tampoco para que te la pases peleando. Dios no nos dio hijos solo por tener hijos. Dios no te trajo a esta ciudad independientemente que te trajo con visa, sin visa. No. Dios te trajo a esta ciudad con un propósito. Dios te dio el trabajo que tienes por un propósito. Dios te dio la familia que tienes por un propósito. Dios te trajo a esta iglesia por un propósito. Necesitamos buscar el diseño de Dios para nuestras vidas. Necesitamos volver a ser la boca de Dios en nuestros hogares. Dejemos de estar buscando personas que sean la boca de Dios para nuestra familia. Tú eres la boca de Dios en tu casa. Dejemos de estar esperando que venga un profeta a decirnos qué quiere Dios con nosotros. Doblemos rodillas, indaguemos delante de Dios del cielo y Dios te dirá el diseño que Él creó para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Una vida falsificada o una vida genuina? Quizás tú dices, yo reconozco que yo tomé el diseño de Dios para mi vida. Yo me casé y ni siquiera pregunté. Yo me moví y ni siquiera pregunté. Yo me la he pasado tomando decisión tras decisión sin esperar escuchar la voz de Dios. Y hoy me encuentro metido en una situación que no sé cómo salir. Y hoy mi alma está en aflicción y en angustia y no sé cómo salir de ahí. Reconozco que nunca busqué el diseño de Dios para mi familia. Reconozco, hermana, en esta mañana que dejé que otras personas tuvieran cuidado y control de mis hijos, que fuera el sistema el que me los adoctrinara, que fuera la sociedad que me los entrenara. Reconozco que no pasé el tiempo que debería pasar. Reconozco que no invertí el tiempo que debía invertir en mi hogar. Reconozco que estaba como aquellos fariseos en el tiempo de Cristo, que tenía mucha información aquí, pero no tenían el diseño de Dios en su vida. Y entonces, ¿qué hacemos? No tenemos esperanza. No, hermano, Jesucristo vino a dar la sangre de Él, cada gota, cada céntimo de su sangre, para que tú hoy en esta mañana tengas oportunidad de vida, para que vuelvas tu corazón otra vez al reino de los cielos y clames como dice Lucas capítulo 11 versículo 1: venga tu reino a mi vida, hágase tu voluntad en mi vida. No lo he hecho bien hasta el día de hoy, pero hoy quiero un nuevo comienzo. Quiero que el reino de Dios se implante en mi hogar. Quiero que el reino de Dios se implante en mi ministerio. Quiero que la voluntad de Dios sea en mis hijos, en mi vida. Quizás tú dices, hoy yo no he entregado a mis hijos a Moloch, la estatua ya no está. Pero ¿cuántas veces hemos entregado a nuestros hijos al sistema? ¿Cuántas veces hemos dejado que el sistema sacrifique a nuestros hijos y los hemos dejado a puerta abierta? Porque no hay muralla de oración, no hay muralla de protección en la casa, no hay muralla espiritual, no hay altar. El altar está destruido o simplemente formamos un altar a nuestra manera. En el tiempo de Jesús,
Me impacta porque Jesús vino a implantar dos cosas en la tierra: el reino de Dios y la voluntad de Dios. Jesús, teniendo todo el poder que tenía, él hubiera podido implantar su propio diseño. Él hubiera podido implantar su propio ministerio. Sin embargo, allí en aquel monte, él le dice: Padre, esta copa está dura de pasar. Porque hay cosas que Dios a veces nos pide que nos cuesta dejarlas. Esta copa está dura de pasar, Señor, pero no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, perdón, pero que se haga la tuya. Pero hoy buscamos a Dios y oramos a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Señor, yo quiero que tú hagas así. Señor, yo quiero que tú hagas allá. Señor, yo quiero que tú obres aquí. Y creemos que la oración es manipulación. Creemos que podemos ir a decirle, a mandarle a Dios lo que Él tiene que hacer. Hermano, usted y yo somos barro. Es Dios el que nos tiene que mandar qué es lo que necesitamos hacer. Es Dios el que nos tiene que mostrar el camino, no nosotros el camino a Dios. Mire, hay una palabra que yo no entendí hasta esta semana. Se lo digo, siempre pensaba en esa palabra y no la entendía. Hasta esta semana la entendí a través de una circunstancia. Dice la Biblia que cuando David pecó, Betsabé queda embarazada, pierde o su hijo se enferma. Y él comienza a orar y a clamarle a Dios. Se pone en ayuno, se pone en cilicio, se pone en ceniza y clama a Dios y clama a Dios. Sana al muchacho y yo no sé qué tanto le diría: espíritu de muerte fuera. Y yo no sé qué tanto diría, se arrepentiría, sacudiría a los demonios, sacudiría al infierno. Yo no sé el que tanto hizo. Y la cuestión es que el muchacho se muere. El muchacho se muere y tan pronto él se muere, él suelta su saco de cilicio, de ceniza. Hacía días que no comía, comienza a comer y comienza a vivir su vida tranquilo. Y yo decía, ¿por qué él hizo eso? Se suponía que después de la muerte del muchacho era que más afligido debería estar. Se suponía que después de la muerte del muchacho él debería decir: pero ¿dónde quedó mi oración? Fue más grande el diablo que Dios, y a saber qué tanta cosa. Pero él tranquilo, suelta su dolor, su angustia, su cilicio, suelta todo y comienza a comer y a vivir la vida tranquilo. Y va y entierra a su muchacho. Y nunca entendí eso. Y esta semana el Espíritu Santo me lo enseñó. Me decía: Jessy, cuando una persona está clamando por la voluntad de Dios en su vida, y Dios da su decreto y Dios da su respuesta y da su determinación, la persona queda tranquila sabiendo que oró no para que su voluntad fuera implantada, sino que para que la voluntad de Dios fuera implantada. Entonces su corazón siente paz, entonces su corazón está tranquilo, entonces su corazón está confiado. Yo no sé qué tú le estás pidiendo al Señor, pero tenemos que aprender, querido hermano, a ir delante de Dios y decir como Jesús le enseñó a sus discípulos. Jesús no solamente dijo: vamos a enseñarle bonito, voy a enseñarles a una oración mejor que Juan. No. Jesús les dijo: es necesario primero reconocer a Dios como Padre. Segundo, decirle: venga tu reino. No es el reino mío que yo quiero establecer. Venga tu reino, venga tu diseño. Es necesario ir delante de Dios y decirle: Padre, yo anhelo esto en mi vida. Oh Señor, si tú haces esto, yo lo anhelo. Pero Señor, no se haga tu voluntad sino la mía. Esta semana yo tuve que ir delante del Señor y decirle: esto es lo que yo anhelo. Y tú sabes que si tú me das un no, Señor, el alma mía estaría dolida, pero no se haga mi voluntad. Yo quiero la voluntad de Dios, no importa cuánto me duela, porque la voluntad de Dios, la herida que hace Dios, Él mismo la sana. Oh, pero cuando corremos detrás de nuestros propios caminos y entonces Dios nos da un no por respuesta, entonces decimos: no vale la pena servir a Dios. Dios no es un Dios que escucha, Dios no es un Dios de milagros. Hermano, Dios sigue siendo Dios. Nos diga no o nos diga sí, Él sigue siendo Dios. Muchas veces, la mayoría de veces te va a decir sí. Te va a decir: hijo, me complazco en conceder los deseos de tu corazón. Voy a abrir puertas que no te has imaginado. Voy a ponerte en posición que no has soñado. Hijo, voy a darte
darte un trabajo que ni siquiera tú calificas. Muchas veces Dios la hará, pero otras veces Dios dirá: te voy a cerrar la puerta. No es la puerta por la que quiero que entres. Necesito trabajar en tu corazón. Necesito hacer lo que hice con Jesús, que a Jesús el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y a veces tú estás pensando que es el diablo el que te llevó a ese desierto. A veces tú estás pensando que fue la bruja y el brujo el que te tiene así. Pero hermano, la Biblia me dice que hay procesos que son el Espíritu de Jehová el que nos lleva allí. Porque el Espíritu de Dios llevó a Jesús allí, porque necesitaba procesar su corazón. Porque aunque era el Hijo de Dios, era hombre y necesitaba tener su corazón preparado. Necesitaba salir del desierto lleno de poder, lleno de unción, lleno de autoridad, sometido a la voluntad de Dios. Jesús no murió a su voluntad en el Getsemaní. Jesús murió a su voluntad en el desierto. Y pasamos por las tormentas. Jesús le dijo a sus discípulos: pasen al otro lado. Pero nunca les dijo: van a encontrar tormentas en el proceso. La tormenta no se vino porque ellos desobedecieron a Dios. Jesús no fue al desierto porque estaba en pecado. No fue una bruja la que lo llevó allí, fue el Espíritu de Dios. A estos discípulos los llevó ahí el Espíritu de Dios, la orden, la boca de Jehová los llevó allí y les dijo: van a cruzar al otro lado. Iglesia, hay momentos en que Dios te va a mostrar el diseño y Dios te va a decir: es allá, ese es el punto al que quiero que llegues. Y tú y yo nos emocionamos, aleluya. Este es el ministerio que Dios me ha dado, esta es la familia que Dios me ha dado. Pero Dios te empieza a pasar por procesos y tú dices: ¿qué pasó? Yo sé que escuché la voz de Dios, yo sé que fue Dios el que me habló, yo sé que fue Dios el que me llamó, pero ¿por qué se viene esta tormenta? ¿Por qué se viene este proceso? Y yo te voy a decir algo: para llegar es necesario pasar primero. No podemos llegar si no pasamos primero. Y yo no sé con quién Dios hoy esté tratando en su corazón. Déjate moldear por Dios. No te resistas a Dios. Deja que la voluntad de Dios se implante en tu vida. Hermana, pero es que no entiendo. No importa, deja que la voluntad de Dios se implante. Hermana, pero es que oré y no sucedió. No entiendo, no importa si tú oraste. Que tu corazón esté tranquilo y en paz, que la voluntad de Dios que tiene todo bajo control. Preocúpate cuando tú no ores, preocúpate cuando tú no ayunes, preocúpate cuando no busques la voluntad de Dios, porque entonces no sabrás si la respuesta que llegó provino del infierno o del cielo. Ahí sí preocúpate. Pero si tú y yo estamos en búsqueda de Dios, si tú y yo estamos orando, si tú y yo estamos ayunando, si tú y yo estamos estableciendo el reino de Dios, si tú y yo tenemos la voluntad sometida a Dios, entonces descansa en Dios. Ponte en pie, amada iglesia. Escúchame. Acaz ya no está, Acaz murió. Murió sin nunca haber cumplido el diseño de Dios en su vida. Ezequías ya no está, Ezequías murió y murió cumpliendo el diseño de Dios en su vida. Los fariseos ya no están y murieron teniendo al rey entre ellos. Muriendo, vivieron viendo el reino de Dios moviéndose alrededor de ellos. Y nunca lo discernieron. ¿Sabes por qué? Porque para conocer lo que viene de Dios hay que pasar tiempo con Dios. Para discernir lo que viene realmente del Espíritu de Dios, tú tienes que conocer al Espíritu de Dios. Y si no te vienen con una obra de arte como aquella y tú la compras por $4 millones pensando que es la obra original, porque no sabemos de pintura, no sabemos de pinceles, no sabemos de técnica y decimos: esa es. Lo mismo ocurre, querida iglesia, cuando alguien quiere venir a meterte cuento. Cuando alguien quiere hablarte de parte de Dios. Si tú no pasas tiempo en intimidad con Dios, iglesia, nunca sabrás si la boca de Jehová te está hablando o no.
Nunca discernirás si lo que se mueve es una unción genuina o es una unción falsa. Nunca discernirás si es el Espíritu de Dios o no es, o es la carne o las emociones. Necesitamos empezar a pasar tiempo con Dios. Hermana, es que el costo es alto, más alto es el costo de no orar. Cierra tus ojos. Ellos ya no están, pero estamos nosotros. Ezequías no está hoy en este templo, pero estás tú. Los ministros del tiempo de Jesús ya no están, pero estamos nosotros. Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué decisión vas a tomar tú? Yo te pregunto, padre de familia, ¿qué decisión vas a tomar a partir de hoy? Yo te pregunto, pastor, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Yo te pregunto, maestro de niños, danzarina, músico, ¿qué decisión tomarás tú hoy? La palabra dice: yo estoy a la puerta llamando. Yo sigo golpeando, yo sigo buscando, yo sigo llamando gente que tenga y quiera tener intimidad conmigo. Yo aún estoy en el negocio de implantar mi reino en la tierra. Yo aún estoy en el negocio de establecer mi voluntad. La decisión hoy aquí no es de Dios, es tuya y es mía. Si tú quieres el diseño de Dios en tu vida, levanta tus manos al cielo. Deja que el Espíritu de Dios comience a ministrarte. Comienza a conectarte con Dios en este momento. Quizás tú has tomado muchas malas decisiones, pero yo he escuchado de un Dios y conozco a un Dios que no es reparador, no, Él no repara. Yo conozco un Dios que Él hace nueva todas las cosas. Si tú tomas la decisión hoy por Él, Él no va a poner parches en tu vida para tapar huecos de malas decisiones, no. Él va a darte algo nuevo. Mira, Él va a depositar en ti una unción genuina. Hermana, pero es que yo no predico. ¿Y a ti quién te dijo que la unción es solo para predicar? Hermana, es que yo no tengo un liderazgo. ¿Para qué quiero poder? El poder no es solo para un liderazgo. Necesitamos levantar familias sacerdotales. Necesitamos levantar una iglesia, hermanos, aún con mayor poder del que Dios ya nos ha dado, con mayor unción, con mayor autoridad. En estos días alguien me decía que la sanidad no existía, que Dios hoy en día no hacía milagros. Yo solo le decía: tú estás viendo un milagro aquí parado frente a ti. Yo sé que Dios sana porque Dios me restauró la cara después de una quemadura de 3er grado. Yo sé lo que te estoy hablando. Yo camino bien, no porque haya nacido con piernas bien. Yo nací bien porque después de una caída de un 4º piso, el Señor me estiró la pierna, una pierna que tenía más de 20 centímetros de corta que la otra. La mano del Dios poderoso al que yo sirvo la estiró. Yo te estoy hablando de un Dios que me desapareció 4 tumores. Yo no te estoy predicando un Dios que escuché en internet. Te estoy hablando de un Dios al que yo sirvo. Y hoy ese Dios puede hacer lo mismo y más con tu vida. Iglesia, es necesario buscar el diseño de Dios para de correr ante uno, para de correr ante
del otro, para de buscar consejo humano y comienza a buscar el consejo de Dios. Señor, que no sé qué hacer con mi esposo. Mujer, dobla rodillas para que el reino de Dios llegue a tu casa. Oh, hombre, que no sé qué hacer con mi esposa, dobla rodilla para que el reino de Dios llegue. Señor, que mis hijos están desviados, comienza a doblar rodilla para que la voluntad de Dios se establezca en ellos. ¿Usted cree que Satanás no intentó destruir mi diseño? ¿Usted cree que yo toda la vida andé derecho? No, Señor. Pero tuve una madre y un padre allá en lo escondido de su lugar secreto, que cuando vieron que Satanás vino a destruir el diseño de Dios en mi vida, sabía para qué tenían que usar las rodillas, sabía para qué tenían que usar la boca y sus manos, y clamaron al Dios del cielo. El Dios del cielo los escuchó, y hoy usted me ve aquí predicando. Yo no estoy predicando porque sea mejor que usted, yo no estoy predicando porque sea experta en oración, yo estoy predicando porque la mano de Jehová así lo hizo y implantó su diseño en mi vida. Yo no sé cuál sea tu diseño, yo no sé cuál sea tu propósito, pero si tú te sometes bajo la poderosa mano de Dios, a mí la palabra de Dios me enseña que Él te exaltará. Él te exaltará cuando fuere su tiempo. Escúchame bien, quizás hoy tú eres desconocido, quizás tú hasta ahora estás empezando tu negocio, quizás tú no sabes predicar, no sabes cantar, no sabes hacer nada, pero si tú te sometes bajo la poderosa mano del Dios Altísimo, Él va a escuchar tu clamor, tu ruego, tu disposición, y de allí tomará como a David detrás de las ovejas, y te sacará detrás de las ovejas, y te exaltará cuando sea su tiempo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, y te pido, Espíritu de Dios, que tú desates el diseño tuyo para nuestras vidas, que tú desates el diseño tuyo para nuestras familias, que tú desates el diseño tuyo para nuestro hogar. Comienza a clamar, iglesia, delante de Dios. Levanta tu voz y dile: yo anhelo tu diseño, yo anhelo que cambies mi vida, yo anhelo volver a comenzar de nuevo. Quizás lo hice mal, ahora ayúdame a hacerlo bien. Yo no entiendo cuando leo la Biblia, dame sabiduría y revelación para entenderla. Yo no sé ni siquiera qué orar. Ven, Espíritu de Dios, y desata espíritu de oración en mí, desata espíritu de oración en tu pueblo, desata espíritu de búsqueda al Dios del cielo. Se rompen en esta mañana todo altar contrario a ti, Señor, todo altar contrario al Dios, al que Dios estableció en este lugar, en estas familias, en nuestras vidas. Hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, se rompen esos altares. Oh Señor, en el nombre de Jesús, toda oración contraria en contra de estas familias, toda oración, toda maldición en contra de nuestros hijos, todo diseño que Satanás quiso implantar en la vida de mis hijos. Yo quiero que los que tienen hijos adolescentes aquí levanten sus manos. Vas a comenzar a orar por tus hijos. Quizás tú no ves el diseño de Dios en ellos, pero si tú clamas, Dios va a poner el diseño de Él en ellos. Va a comenzar a despertar los corazones, va a comenzar a mover el corazón de ellos hacia Dios. Vamos, mujeres, vamos, iglesia. Esta es hora de clamar, esta es hora de volvernos al Dios del cielo, esta es hora de reclamar el reino de Dios, el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su poder. Porque cuando el reino de Dios llega, cuando el señorío de Cristo llega, la enfermedad se va, los demonios huyen, las tinieblas desaparecen, la enfermedad se deshace. No hay nada, no hay nadie que resista el poderío de Jesús, no hay enfermedad que resista el poderío de la sangre de Jesús. Así que comienza a clamar, comienza a humillarte delante de Dios. Se desatan los designios de Dios, se desatan los propósitos de Dios, se desata el diseño de Dios para esta iglesia, se desata el diseño de Dios para esta ciudad. En el nombre de Jesús, hoy clamamos: venga tu reino, hoy clamamos: venga tu voluntad, haz tu voluntad de nosotros como se hace en el cielo. Oh sí, Jesús.